Vamos a buscar en nuestras Biblias Romanos 1. Romanos 1. Escogí un pasaje difícil. Espero que me tengan paciencia para intentar explicar un concepto no tan fácil que Pablo declara en estos versículos. Romanos 1, solo vamos a leer los primeros 7 versículos. El título de este mensaje, Manuela, es Jesucristo declarado Hijo de Dios con poder. Jesucristo declarado Hijo de Dios con poder. Es que Manuela le está ayudando a Oscar con los videos si necesita el título. Y el pasaje ya lo dije. Romanos 1 del 1 al 7 dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hermanos, yo creo que todo el mundo sabe que los cristianos creemos que nuestro Salvador resucitó. Pregúntele a un musulmán, un hindú, un ateo. Todos saben que la resurrección de Cristo es el fundamento principal de nuestra fe. Pero qué tristeza y qué vergüenza cuando el ataque contra la resurrección viene desde dentro del cristianismo. Y algunos de los peores enemigos de la fe cristiana y la resurrección de Cristo han sido los mismos teólogos. Tengan cuidado siempre con los teólogos. Para los que van a llevar el curso conmigo en Seminario Farel sobre Antiguo Testamento, volveré a mencionar este nombre, Gotthold Lessing. Gotthold Lessing, alemán, vivió en Alemania en los 1700, fue hijo de pastor luterano, estudió en Wittenbergo, del legado de Lutero mismo, hacía 200 años. Lessing abrazó el racionalismo creciente de su época en Alemania, rechazó los milagros de la Biblia y dijo esta frase célebre: hay una zanja grande y fea entre los hechos históricos, como la resurrección, y la fe. Decía Lessing que como no podemos tener certeza de lo que pasó en el pasado, porque no estamos, no podíamos depositar nuestra fe en algo que no sabíamos. Nuestra fe es algo muy subjetiva, muy subjetivo, muy personal, y debe ser avalada por ningún otro fuera de mí mismo. ¿Suena familiar? Saltemos unos siglos a este mismo siglo. Rob Bell, nacido en 1970, todavía vive, criado como evangélico, abandonó la fe de sus padres, fundó la iglesia Mars Hill en Grand Rapids, Michigan, era un orador atractivo, sacó a muchos reformados de las iglesias en Grand Rapids. Sin embargo, mientras crecía su iglesia, no por conversiones,
sino por traslados de los aburridos, se apartaba más y más de la fe en que se había criado. Finalmente llegó a negar la necesidad de creer en la resurrección misma. No sé cuántos recuerdan, hace 15, 20 años más o menos, encontraron una tumba en Jerusalén con José y Jesús y huesos en la tumba. No sé cuántos recuerdan eso, pero cuando eso sucedió, Rob Bell dijo que no importaba si encontraran los mismos huesos de Jesús. Su fe no dependía de unos huesos. Su fe era más robusta que huesos en un sepulcro. Una vez más, la fe de Rob Bell no depende de la resurrección de Cristo, sino de un sentimiento personal. ¿Y no son esas las mismas ideas que tienen un montón de personas alrededor nuestro hoy? Hoy oímos, es que es mi verdad. Tu verdad es tu verdad, la respeto. Mi verdad es mi verdad. Ideas extremadamente subjetivas y relativistas. Y todo esto, hermano, nos presenta un desafío a nuestra fe por dos motivos. Primero, nosotros somos producto de esta misma cultura relativista. Y cuando damos rienda suelta al viejo hombre, a la vieja naturaleza, ¿quién es el que salta? ¿Quién es el que sale saltando? El hombre subjetivista, relativista, que no se sujeta a nadie, sino mis propios sentimientos. Ese es el primer desafío para nosotros mismos. Y segundo, se nos hace difícil compartir el Evangelio. Pero hay buenas noticias. Las buenas noticias es que nada de esto es nuevo. En el tiempo de Pablo, cuando él escribió a los cristianos en Roma, había multitud de misticismos subjetivistas. ¿Y cuál fue la respuesta de Pablo? Que la resurrección de Jesucristo no solo fue real, sino fue el evento cósmico que todos deben tomar en cuenta, porque tarde que temprano todos seremos confrontados con un Cristo vivo. ¿Creer ahora o no? Tenga sus Biblias abiertas, versículos 1 y 2. Pablo se presenta simplemente como servidor de algo mucho más grande y trascendente de él. Se llama siervo de Cristo, dice que fue llamado y que fue apartado. Simplemente Pablo no da muchas vueltas, simplemente dice Pablo siervo de Cristo, llamado a ser apóstol apartado. Conocer al Cristo resucitado da una convicción a Pablo que no necesitaba defensa. Es un hecho. Y nosotros, hermanos, también debemos tener esa misma convicción. Aunque no somos apóstoles, sí somos siervos de Jesucristo. Pablo va a explicar el Evangelio. El Evangelio, todos sabemos lo que significa el término. Evangelio, buenas nuevas. ¿Y por qué se ocupan buenas nuevas? ¿Cuáles son las malas nuevas? ¿Cuáles son las malas noticias? Pablo lo va a decir. Todos recuerdan capítulo 3. Rapidito, Pablo entra en materia. Las malas noticias, 3:10. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, la paga de ese pecado es muerte. Las malas noticias es que la situación es grave. Y capítulo 1, volviendo a capítulo 1, versículo 28 en adelante,
Vea lo que dice Pablo de la masa de la humanidad. Parece que le estuviera repitiendo los periódicos de hoy. 1:21, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, etcétera. Ocupamos un evangelio porque la humanidad ha sido entregada a lo que queríamos. Queríamos vivir nuestra vida sin Dios y Dios nos entregó. Usted sabe que el peor castigo es que Dios nos dé lo que queremos. Porque nuestro deseo, aparte de la renovación del Espíritu Santo, es un deseo destructivo, suicida. El mundo en el tiempo de Pablo, así como nuestro mundo de hoy, mi querido amigo, ocupa un evangelio. Ocupamos buenas noticias. Un punto más con respecto a esto. Estamos en el primer punto. Tengo 3 puntos en este sermón. Es un sermón muy ortodoxo. Un punto más. Pablo considera que simplemente él está completando las Santas Escrituras. Habían sido reveladas muchos años antes. Y contra Lessing y contra Robel y contra todos los demás detractores, la fe sí se fundamenta en el pasado. La fe no es algo subjetivo. La fe no es algo solamente personal. La fe fue revelada por Dios. Y Pablo se coloca a sí mismo en línea con todos los profetas del Antiguo Testamento. Punto número 2. ¿Cuál es este evangelio ahora revelado y enviado a todo el mundo? Versículos 3 y 4. Este es el meollo del mensaje del evangelio. Versículo 3 dice que Jesucristo, versículos 3 y 4, Pablo va a mencionar el Hijo de Dios. Este término, Hijo de Dios, es un término que los escritores del Nuevo Testamento y Pablo usa para distinguir a Cristo de los demás seres humanos. Nada más un solo ejemplo, Efesios 4:13, hace que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios. Está hablando de Cristo. El Evangelio se manifestó en su plenitud en el Hijo de Dios Jesucristo. Dice Pablo que era del linaje de David según la carne. Pablo afirma varias veces, Pablo aquí afirma varias cosas muy importantes. Era del linaje de David. ¿Y qué importa eso? Porque Cristo está cumpliendo promesas hechas anteriormente. ¿Cuántos años antes de Jesús Dios había hecho esa promesa? ¿Cuántos años, números redondos? ¿Cuántos años antes había hecho esa promesa a David? ¿Reformados? 1000 años antes. Si usted ha creído en Cristo, usted está poniendo su vida en las manos del Dios que anuncia antes, y a veces mucho antes, lo que va a hacer y luego cumple sus promesas. Si su fe es solamente un sentimiento, usted hoy cree, se siente bien, entusiasmado, alegre, canta y mañana amanece oscuro el día, negras las nubes, aprieta el problema y su fe se esfuma. La salvación en Cristo es un fundamento seguro porque Dios anunció a David 1000 años antes, a Abraham 2000 años antes y a Adán y Eva ni sé cuántos milenios antes
que la simiente vendría a aplastar la cabeza de la serpiente. Aleluya. Linaje de David, según la carne. Otra verdad muy importante para usted y para mí, la encarnación de Cristo. Cristo no vino a salvar ángeles. Cristo no vino a salvar almas efímeras. Cristo vino a salvar seres humanos como usted y yo, de carne y de hueso. Se encarnó en cuerpo humano para vencer. Escuchen esto, ahora estamos entrando en la parte fuerte. Cristo vino en cuerpo humano para vencer todo como ser humano. ¿Usted no cree que el Hijo de Dios pudiera haber vencido al diablo desde el cielo? ¿Sí? ¿Y por qué no lo hizo? Porque a nosotros no nos habría ayudado. Jesucristo debía ser nuestra cabeza, nuestro segundo Adán. Nuestro primer padre fracasó. Ocupamos otro representante. Jesús debía tomar cuerpo nuestro, carne y hueso nuestro, nuestra naturaleza. Cristo venció al demonio en su cuerpo. Cristo venció todos los ataques de los que se oponen en el cuerpo. Cristo venció la muerte, que es la pena de nuestro pecado, resucitando en cuerpo. Cristo soportó la ira de Dios contra los pecadores a tomar nuestro castigo en su cuerpo. Esta frasecita, según la carne, qué importante es. Qué importante. Vino el linaje de David según la carne. Pero versículo 4 encontramos un paralelismo muy hermoso del linaje de David según la carne, declarado hijo de Dios con poder según el Espíritu. Con este versículo 4, Pablo anuncia una bomba atómica para el mundo. Y la clave es esta palabra para los estudiantes de griego. Ese término que se traduce según es kata. Cristo en su naturaleza humana fue kata sarka, según la carne. Con esto Pablo señala su modo de existencia. El Hijo de Dios vivía en modo cuerpo, modo humano, según la carne. Pero por medio de su resurrección, Jesucristo pasa a tener otro modo de existencia. Algo real y tremendo en la historia sucedió en la vida de Jesucristo que era nuevo. Nosotros no podemos comprender cómo el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, pudiera experimentar algo nuevo, pero así fue. Porque como ser humano, unido a la segunda persona de la Trinidad, nunca había muerto antes, ni había resucitado. Y se manifestó al mundo por primera vez un nuevo modo de existencia que Pablo llama según el Espíritu. Esto es tremendo, hermano. Hubo resurrecciones. Jesús resucitó a Lázaro, Elías y Eliseo resucitaron seres humanos, pero todos ellos volvieron a morir. Por primera vez en la historia del universo, la persona Jesús, unido a la segunda persona de la Trinidad, al resucitar, entra una nueva etapa de vida y de historia. Kata pneuma hagiosune, según el Espíritu de santidad. Permítame intentar explicar esto. En las otras cartas de Pablo, el apóstol amplía más. Voy a tratar de resumir. Cuando el hombre cayó en el pecado, perdimos comunión con Dios.
esa relación con el Dios Espíritu se llama espiritual porque Dios es Espíritu. La relación con Dios es diferente a toda otra relación que nosotros tenemos. Los hombres perdimos comunión con nuestro Creador y mientras la salvación se desarrolla en la Biblia, se utilizan términos tratando de explicar cómo la relación con el Creador trascendental, el Creador invisible, el Creador Espíritu, cómo es esa, y se usa términos como espiritual o el cielo celestial. Para que Dios restableciera su comunión con nosotros, Dios tenía que reabrir camino del cielo a nosotros. Tenía que introducirnos a su espíritu otra vez. Pero esa obra no fue cualquier cosa, sino más. Se comienza a anunciar en el Antiguo Testamento. Y todo el Antiguo Testamento da testimonio de lo difícil, por no decir lo imposible, que los seres humanos volvamos a tener comunión con Dios. Ustedes se acuerdan de los ritos. ¿Qué tenían los ritos? Espadas. Tenían sacrificios y sangre. Tenían holocaustos y fuego. En última instancia, el Antiguo Testamento, la historia del fracaso de Israel mostró lo imposible para que el hombre por sus propios medios regrese a Dios. El pueblo de Israel termina en el exilio. La única esperanza era que hubiera un Mesías, un ungido, un Salvador. Entra Jesucristo en el mundo. Cumplimiento en la carne de las promesas hechas a Abraham y Eva, a Adán y Eva, a Abraham, David, a Israel. Pero lo matan. Cuando, ¡pum!, se revienta la tumba. Y Cristo sale con cuerpo glorificado, pero cuerpo humano glorificado. En su resurrección Jesús encarna, personifica la comunión espiritual de Dios con los seres humanos. La resurrección de Cristo, dice Pablo, no dice es por el Espíritu. Fíjese muy bien en el texto. No dice que fue por el Espíritu, fue según el Espíritu. Es decir, es en el Espíritu. El Cristo resucitado personifica en su cuerpo humano la comunión espiritual de Dios con los hombres. La comunión espiritual poderosa y eterna de Dios con los hombres. Y en ese Cristo, ya que mora en Él, el Espíritu de Dios, Él encarna, Él personifica el Espíritu de Dios. En Él los pecadores encontramos, y solo en Él encontramos comunión con Dios. Pablo presenta al Cristo resucitado como el que habita, por decirlo así, y yo sé que esto nos cuesta comprender. Pablo presenta al Cristo resucitado como el que habita otro modo de existencia nueva. Hasta ese momento de resucitar Jesús, hasta ese momento nunca se había conocido en la historia. Si quiere un término teológico, podemos decir que Jesús entra a una categoría ética escatológica. Cristo ya no es terrenal. Hasta ese domingo, Cristo era terrenal como nosotros. Pero al resucitar, se le dice celestial. Ya no es carne, sino
espíritu, es espíritu. Y Pablo dice en 2 de Corintios 3:17, porque el Señor Jesús, es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor Jesús, ahí hay libertad de la condena de la ley. Aleluya. Este es el evangelio que emociona a Pablo tanto. La resurrección de Cristo trajo el cielo a la tierra. O por decirlo de otra manera, abrió una nueva dimensión en la historia. La dimensión del Espíritu. Las buenas nuevas son que el que cree en Cristo entra a esta dimensión, es absorbido ahora en Él. Dice Pablo en otro lugar, es sentado con Cristo en lugares celestiales. Muchas formas el apóstol intenta decir lo que pasa cuando usted cree y pone su vida en este Cristo resucitado, el Cristo Espíritu ahora. Por medio de su resurrección con poder, Jesús entró en un nuevo modo de existencia llamado Espíritu, no para sí mismo, sino para nosotros, los que creemos en Él. El Hijo de Dios siempre estaba en perfecta comunión con el Espíritu de Dios, el Dios Trino, las tres personas de la Trinidad, siempre tenía perfecta comunión. Pero por nosotros Jesús debía encarnarse, Jesús de Nazaret, y debía resucitar y así ganar para nosotros los humanos el derecho de comunión con Dios nuevamente, ahora sin temor a la muerte como castigo por nuestro pecado hecho en la carne. Este cuerpo de carne y hueso como el suyo merece morir por sus pecados. Jesús tomó nuestra carne, murió castigado por nosotros, pero resucitó para que nuestra muerte ya no sea castigo, sino como leímos en el catecismo, meramente paso a la vida futura. En Romanos 8, versículos 7 y 9, se lo voy a leer, pero escuche cómo Pablo presenta ahora la vida. Nosotros muchas veces usamos el término carnal como lujurioso, perverso, pero Pablo usa carnal en el sentido de los que simplemente no tienen a Cristo. No son espíritus, son carne. Entonces Pablo dice, la mente carnal es enemistad contra Dios porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Estoy leyendo Romanos 8, 7 al 9. Y los que viven según, otra vez, katá. ¿Ve? Ese término es clave para Pablo. Es un modo de existencia. Los que viven según la carne, en modo carnal. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís katá sarka, no vivís según la carne, sino katá pneuma, según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y oiga esto, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no dice Espíritu de Dios. Ahora el Espíritu Santo se unió a Cristo y se manifiesta al mundo juntos. Cristo Espíritu. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. En su resurrección Jesucristo nos ganó el derecho una vez más de tener comunión con Dios mediante Cristo Espíritu. Dos cosas muy rápido. Eso es para ampliar. Los que son predicadores aquí pueden tomar esto y extenderse un mes en una buena serie de sermones. Primero, no se puede separar el Espíritu Santo de Jesucristo en la salvación. Jesucristo es el que ganó el Espíritu. Ahora Jesús resucitó para modo Espíritu. Ahora la operación del Dios Trino es a través de Cristo Espíritu. No se pueden separar. Eso se hizo común en Costa Rica
separar el Espíritu Santo de Jesucristo. No se puede. Jesucristo mismo dijo en el Evangelio de Juan, Él me glorificará a mí. Y lo hizo en la resurrección. Número 2. Si alguno es de Cristo, ha entrado, por decirlo de otra manera, ha entrado en otro universo. Usted ha entrado a otro modo de vivir. Ahora su vida se llama kata pneuma, según el Espíritu. Entonces, número 3. Ser unido a Cristo es pertenecer a Él y llevar su imagen. Versículo 5. ¿Por quién recibimos estamos otra vez en Romanos 1, 5. Por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. La naturaleza del Evangelio es gracia, ya hemos hablado de eso. El hombre, nosotros somos incapaces completamente de poder efectuar nuestra propia salvación. Y sabe, hermanos, cada culto de la iglesia del Señor es una reunión de pacto. Aquí está Dios. Dios abrió el culto, Dios la va a cerrar. Es Dios que nos habla mediante su palabra. Esto es una reunión pactual. Nosotros somos su pueblo aquí. Y Dios está leyendo nuestras mentes. Dios está conociendo lo que está en su corazón. Y sabe, ya que hablamos de la gracia una vez más de Dios y su poder, tome un momentito, dígale a Dios dentro de sí, gracias Señor por tu gracia. Dígaselo, Dios está aquí presente, estamos en reunión pactual, pueblo de Dios con nuestro soberano Señor. Diga gracias Señor por tu gracia. No tenemos más palabras que decirle gracias. Pablo dice que hemos recibido el apostolado. Pablo habla en plural, porque toda la iglesia ha recibido el apostolado. No todos somos apóstoles, sino que toda la iglesia está cimentada sobre el testimonio de los apóstoles. Los que intentan crear una fe subjetiva, los que intentan inventar su propia verdad, fracasarán. La única salvación fue realizada por Cristo hace 2000 años y fue explicado por los apóstoles del Señor hace 2000 años. ¿Para qué? Para obediencia a la fe. En el Nuevo Testamento se usa varias formas para decir que cuando Cristo nos recibe, su propósito es moldearnos a su imagen. Pablo llama aquí obediencia a la fe. Siempre tenemos que distinguir entre la causa y la meta. La causa de nuestra salvación es la obra de Cristo. La obra en la cruz y su resurrección. La causa de nuestra salvación es el amor y la gracia de Dios. La meta es nuestra transformación. Transformación de carnales en espirituales. Porque Cristo nos ganó el privilegio de entrar en una nueva dimensión de vida, que se llama celestial, se llama espiritual. Y dice el Nuevo Testamento que ya tenemos un anticipo del cielo, un anticipo del futuro. Hay términos claves, no vamos a extendernos, ya ustedes los conocen. Primicias del Espíritu, en Romanos capítulo 8. Pablo reconoce que la creación gime. Aquí hay efectos del pecado todavía en este mundo y la creación misma gime, esperando la adopción de los hijos de Dios. Y nosotros también gemimos, pero no gemimos sin esperanza, porque tenemos las primicias del Espíritu. Claro, cuando creímos en Jesucristo, entramos en el mismo modo de existencia de Jesús mismo, el modo espíritu. En Efesios 1:13 dice Pablo que después de haber oído el Evangelio y haber creído el Evangelio, fuimos sellados. El cristiano tiene en su corazón y lo sabe
El sello del Espíritu Santo, pertenecemos a Dios. Y en el siguiente versículo dice que tenemos las arras, una garantía, un adelanto, un depósito. Vamos concluyendo. Tal vez alguien se está preguntando cómo se salvaban los creyentes en el Antiguo Testamento. Se salvaron por Jesús, anticipadamente. Como Dios no tiene problema con tiempo, Dios no tiene problema con pasado, futuro, presente, Dios perfectamente puso a Jesucristo como la salvación de los santos del Antiguo Testamento. Pero Jesús tenía que venir. No era cuestión que tal vez no funcionara el propósito de Dios. Si se salvó tan solo uno en el Antiguo Testamento, es porque Jesucristo iba a venir. Pablo anuncia una nueva época en la historia del universo, cuando Jesucristo rompe las ligaduras de la muerte y de la tumba. Y es por eso que Pablo quería vivir agradecido. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo pudiera haber dicho, mas vivo yo en Cristo, porque es la misma cosa. Cristo vive en nosotros, nosotros vivimos en Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Esta es la misma actitud de todo creyente. El viejo yo, el viejo Guillermo, el viejo usted, murió cuando fue unido a Cristo en su crucifixión y revivió en la resurrección a una nueva vida. El cristiano ahora ha sido introducido en otra dimensión celestial. Y al pasar eso, querido amigo, nada queda igual. Nada. Su vida personal, diferente. Sus relaciones personales, diferentes. Su hogar, muy diferente. Su matrimonio, diferente. Su trabajo, diferente. De modo, si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas, ¿qué? Pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. ¿Qué diremos de las luchas con el pecado? Yo creo que, hablando de un pecador a otro, Pablo nos diría, y yo me coloco con todos nosotros. Pablo, aquí está Pablo, el Espíritu Santo inspirando al apóstol Pablo, nos diría a nosotros con las luchas de nuestra vida, las luchas del pecado. Sospecho que Pablo nos diría que le damos mucha vuelta innecesaria y mucha cabida innecesaria al pecado. ¿Y sabe por qué digo eso? Porque en Colosenses 3, 13 al 15, por ejemplo, nada más como un solo ejemplo, dijo Pablo, y escuche la forma en que lo dice, sin rodeos, sin más explicaciones, dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Está resentido con alguien? ¿Guarda rencor? ¿Tiene conflictos? ¿Pleitos? Así como Cristo te perdonó por gracia, libre y completamente, hacedlo. Punto. Me explico por qué yo digo que Pablo nos diría, mucha vuelta hacen. Así como Cristo lo perdonó, perdonen ustedes. Y sigue, y la paz de Dios gobierna en vuestro corazón.
Nos hacemos bolas por las cosas de la vida. La paz de Dios gobierne su corazón. Punto. Pertenecemos al que explotó la tumba después de todo, hermano. ¿Cómo la paz de Dios no va a gobernar nuestro corazón? Pablo no niega luchas y conflictos y problemas. Pablo fue el que dijo, yo sé tener necesidad y sé tener abundancia. A Pablo lo apalearon no sé cuántas veces, naufragado 3 veces en la cárcel y le terminaron cortando la cabeza. Y Pablo pudo decir, con base en la resurrección de Cristo, la paz de Dios gobierne su corazón. Punto, se acabó. Esa paz a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo. Y finaliza diciendo, y sed agradecidos. Quejas, pretextos, reclamos. Sean agradecidos. Ve por lo que digo, hermano, Pablo estaba tan convencido de lo que pasó en Jesucristo y lo que Cristo le había hecho a él en Cristo, que simplemente puede decir frases cortas para nuestra vida. Perdonen. Gócense en la paz del Señor. Sean agradecidos. Punto. ¿Cómo cambiaría nuestra vida? Ve por qué pienso que Pablo nos diría en lenguaje más popular, dejen de hacer tanta bola, tanta vuelta con sus pecados. No es necesario. Y esto me lo digo a mí, yo lo estoy recibiendo de Pablo. Esto es lo que significa vivir según el Espíritu Cristo, perdonado y perdonando, reinando la paz de Dios en el corazón y agradecidos. ¿Qué le parece, mi hermano? Cristo resucitó. Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad para que usted y yo pudiéramos ser adoptados hijos de Dios. Aleluya. Amén. Oremos. Oh Padre, gracias por Jesús, gracias por este pasaje, gracias por tu obra. Padre, te pedimos perdón porque a menudo por nuestra apatía, por nuestro desinterés, por nuestra frialdad, ignoramos todas estas cosas que hemos visto. Y esa apatía y frialdad es un desprecio feo a la obra de Jesús. Gracias, Señor Jesús, por tu encarnación, por tu obra en este mundo, por tu sufrimiento y por tu resurrección, y por tu ascensión y por tu reinado en gloria. Perdónanos a nosotros, oh Dios, perdona a tu iglesia. Y renuévanos, por favor. Renueva espíritu recto dentro de nosotros. Y oramos, oh Dios, por vidas personales y por iglesias firmes y convencidas en esta nación, para que demos testimonio, así como Pablo lo hizo en Roma y en todo Asia Menor. Permita que nosotros lo hacemos en Costa Rica. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.